Punto final para la Convención 2025, la Convención Reformadora que ha sesionado durante 2 meses y que finaliza justamente su trabajo en la jornada de hoy simbólico, este viernes, porque en un ratito nada más van a estar jurando la nueva Constitución los convencionales constituyentes que participaron justamente de este proceso. En definitiva, una última instancia, una última semana muy importante, clave, porque comenzó el pasado lunes en Rosario con la reunión de la comisión redactora, con los detalles finales, ya con un consenso prácticamente generalizado, con 161 artículos y más de 25 cláusulas transitorias votadas ya por los diferentes plenarios realizados en las últimas semanas y particularmente el del último martes. Un martes que acaparó prácticamente la agenda legislativa, comenzó muy temprano a trabajar en la última reunión la comisión redactora, después el 11º plenario, el último de esta convención y finalmente termina en la jornada de hoy, este viernes, con la jura de la nueva constitución en la provincia de Santa Fe. Hoy en El Observador, hoy en un rato más, en la 102.5, te vamos a hacer una semblanza, te vamos a contar este panorama, te vamos a mostrar qué es lo que piensa cada uno de los convencionales constituyentes. Hablamos con muchos de ellos y queremos compartirlo justamente con vos en esta hora del programa. Bienvenidos. Esto es El Observador Santa Fe. Diputado Mayoraz, bueno, terminando la convención reformadora, ustedes han sido muy críticos justamente de este proceso. Ujú. ¿Qué le deja justamente esto? Bueno, para nosotros es una confirmación de lo que dijimos antes de empezar esta convención. Aquí vinieron a asegurarse primero los privilegios de la casta política que le decimos nosotros. La primera sesión, lo primero que se trató no fue los derechos de los ciudadanos, sino asegurarse la cláusula que le permite al gobernador jugar en una nueva elección para intentar ser reelecto, y el Senado garantizarse de que no le tocaran el Senado, es decir, la bicameralidad. Y después otros aspectos que fueron para nosotros llamativos, es decir, esta es una constitución muy socialista y vimos un acuerdo donde yo creo que Puyaro le ha hecho pagar a los santafesinos un costo muy alto de sus acuerdos políticos porque ha sacrificado cosas que me parece que para hacer una constitución del siglo XXI deja mucho que desear, se quedó muy a mitad de camino. El tema reelección fue el objetivo principal, ¿usted cree, por parte del gobierno? Sí, totalmente. Yo creo que está puesto así desde el primer día y a eso vino el gobernador acá. Se sentó como convencional, algo inédito que un gobernador que está buscando su propia habilitación, o sea, sus propios intereses, se siente y vote un artículo. Esto es inédito, nunca se vio una cosa así. ¿Para ustedes les fue incómodo participar de este proceso o cómo lo vivieron? ¿Cuál fue su sensación, diputado? No, no, yo no lo viví con incomodidad. Por supuesto que a veces puede sonar antipático que a uno le toque ser la oposición, pero yo creo que esto es bueno para la sociedad, para que la sociedad vea quiénes son los que eh, de las puertas para afuera tienen un discurso donde supuestamente son opositores, pero vienen acá y arreglan. El peronismo arreglaron todos y cada uno sacó su tajada y quedó en claro quiénes son realmente los que tienen una postura distinta que somos nosotros, ¿no? La ¿Hay Libertad algún Avanza. rasgo positivo que destaca o ni siquiera esto? A ver, nosotros estábamos a favor de hacer una reforma constitucional, digámoslo. Lo que nosotros considerábamos era que primero debía presentarse a la sociedad cuál era la idea de proyecto para que no fuera los intereses de la casta política primero. Es decir, primero había que haber puesto por encima los intereses de la sociedad y que la sociedad decidiera o opinara antes de qué era lo que quería. El tema de la posibilidad de ser unicameral o no, creo que habría que haber dado esa discusión. Ujú. Nos parecía bueno el de modificar este sistema de elección proporcional de los diputados, que no fuera de este formato, sino era unicameral, por lo menos que los diputados fueran elegidos. Eso se reformó y nos parece una buena medida, ¿no? Modificar ese diseño institucional. Lo que tiene que ver con los derechos y garantías, realmente para nosotros la reacción es mala la reacción, las adjetivaciones. Le pongo un ejemplo, el derecho al alimento, el derecho a tener una alimentación ya estaba en la Constitución y acá le agregaron adjetivaciones como si eso le hiciera realmente más eficaz. Alimentación eh, diaria, nutritiva y demás, es decir, un montón de adjetivos que son innecesarios.
Y lo que más digo yo siempre, el problema está en que esta gente gobiernan, los que votaron esta constitución gobiernan hace 40 años y nunca le ayudaron a solucionar a los santafesinos sus problemas. Entonces, que ahora hablen y hagan unos discursos como si el problema fuera la Constitución y no ellos, muestra la hipocresía de la casta política. ¿Los convencionales de La Libertad Avanza van a jurar por la nueva constitución? Mire, lo estamos charlando, la idea es darle así libertad de acción. Hay algunos que se sienten que están comprometidos a hacerlo, consideran que está bien hacerlo, siempre dejando a salvo los cuestionamientos que hemos tenido. Entonces algunos van a participar y otros no van a participar. ¿Usted particularmente Yo cuál lo va a estoy ser su pensando, postura? en principio mi idea era no participar, porque creo que tengo que ser coherente con todo lo que fui diciendo y haciendo en este proceso. No soy funcionario público tampoco que tenga necesidad de jurar la nueva constitución, entonces no lo veo. Y lo veo más bien como un acto político del oficialismo, donde presenta, lo entiendo, lo respeto con toda lógica, donde presenta el producto que vino a buscar, una nueva Mm. constitución que le permita al gobernador seguir participando electoralmente. Entonces me parece que no somos parte nosotros de eso, creo que es más bien un acto de Unidos y sus socios políticos que nuestro, entonces que de toda la sociedad. Me parece que este es un acto bien político y eso es lo que vamos a ver el viernes. Una última pregunta. Le pido una reflexión Ujú. sobre las elecciones del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo analiza su espacio político? Mire, yo el análisis que hago es que trato de luchar contra el porteño centrismo y el bonaerense centrismo, digamos, ¿no? Porque la verdad es que es una elección provincial, por supuesto, una elección que tiene un peso electoral importante, pero cuando fueron las elecciones en provincia de Santa Fe y Puyaro salió tercero, nadie dijo nada. Cuando fueron las elecciones en Corrientes, la Libertad Avanza también perdió y nadie dijo nada. Entonces digo, ¿por qué darle a esto donde si uno va a los números, Kicillof tuvo menos votos que en la última elección, la Libertad Avanza mantuvo sus votos? Esto no quita que no haya que hacer una autocrítica y para nosotros, a mí particularmente, me parece bueno, el presidente ya lo dijo, de hacer una autocrítica y es bueno que ocurra ahora y no el 26 de octubre. Eh, por supuesto que hay un electorado que lo acompañó al presidente en el balotaje y que hoy no fue a votar, porque fundamentalmente no fue a votar. Ese fue, creo yo, el castigo de algunos que acompañaban o acompañan a este gobierno. Y creo que ese llamado de atención, el gobierno tomó nota y yo creo que se van a hacer todas las correcciones que haya que hacer para llegar a un 26 de octubre que no falta mucho, pero tampoco pero hay tiempo suficiente como para corregir lo que hay que corregir, lo que reclama la sociedad. Muchas gracias, A diputado, muy ustedes. amable. Bueno, acaba de terminar la comisión, un trabajo arduo de la redactora. La verdad que se trabajó incansablemente durante 2 meses. ¿Conforme con lo realizado, diputado? Sí, muy satisfecho, Germán, muy orgulloso y emocionado también porque sin duda en términos personales fue la responsabilidad más grande que tuve en mi vida militante, en mi vida en política. Y creo que pudimos construir un muy buen clima de trabajo a pesar de las diferencias políticas. Hubo dirigentes con mucha altura que participaron de la comisión, con mucho prestigio. El grupo de asesores, lo quiero destacar, constitucionalistas, juristas, personas que vienen también de la lingüística. Eh, y la verdad que se armó un equipo de trabajo muy bueno. Funcionamos, te diría, las últimas 3 semanas, todos los días, con muchas horas de trabajo. Y bueno, pudimos consensuar, pudimos sacar los despachos parciales, después pudimos sacar adelante el despacho final. Así que realmente muy satisfecho. ¿Qué deja esta constitución, esta nueva constitución del 25? Bueno, esperemos que para los santafesinos represente un paso para adelante. Estoy convencido que lo va a hacer. Es una constitución que moderniza las instituciones, que pone el eje en el ciudadano, que le quita privilegios a la política, que da transparencia en el manejo de lo público, pero que también es generosa a la hora de pensar una provincia más integrada, a la hora de definir claramente cuáles son sus derechos, a la hora de pensar su perfil productivo, su vinculación con el ambiente. Creo que es una constitución que en muchísimos aspectos nos pone a la vanguardia nuevamente de la Argentina. Santa Fe fue pionera. El Estatuto del Brigadier de 1819 fue el primer antecedente constitucional de Argentina. 1853 sucedió acá. La Constitución del 49, la del 94. Entonces tener ahora la posibilidad de nuevamente que Santa Fe tenga la constitución más moderna de las provincias era una deuda pendiente que como generación lo pudimos saldar. Y digo como generación porque digo, son los ciudadanos, es el periodismo,
es la academia, es la política, digo, un montón de instituciones que aportaron. Pensá, Germán, que hubo más de 700 proyectos presentados, hubo cientos y cientos de personas que participaron de las audiencias públicas. Fue un proceso muy virtuoso y bueno, poder coronarlo con este despacho con 161 artículos, la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande. Va a haber un trabajo seguramente, Eduardo, por parte de la legislatura de aquí en adelante, ¿no? Con leyes complementarias, Así es. porque esto no se pone en práctica de un día para otro, me parece que tiene que haber decisión política, presupuesto, pero aparte también un trabajo legislativo. Así es, va a haber un trabajo legislativo muy intenso porque hay un montón de leyes o que adecuar o directamente crear, porque estamos creando organismos nuevos que necesitan su ley. En paralelo va todo el proceso de régimen municipal que tendrán que los municipios establecer cuándo es el momento para ir por su carta orgánica local para tener su autonomía plena. Así que bueno, se abre obviamente una nueva etapa, pero creo que el texto produce cambios inmediatos en la justicia, produce cambios inmediatos en el Poder Ejecutivo, produce cambios inmediatos en el Poder Legislativo, que eso es muy importante también para lo que viene. Así que nada, satisfecho, contento, emocionado y también sabiendo que la tarea que viene va a ser Con intensa. muchos convencionales de los que hablamos la califican como, bueno, moderna, a la vanguardia, garantista, derechos nuevos que va a tener la ciudadanía. ¿Usted qué rasgo distintivo le pone justamente a esta constitución? Yo creo que es una constitución atravesada por un concepto de buscar la igualdad en los santafesinos, que no importa dónde naciste, que no importa tu lugar geográfico, tu condición social, tu condición económica, tu género, no importa cuál es tu característica personal. Es una constitución pensada en el ciudadano en el centro y que busca un Estado, una sociedad y una relación con el mercado de igualdad. Creo que eso es la esencia de esta nueva constitución. Y eso atraviesa, te diría, los 161 artículos. Bueno, las constituciones ideales no existen. Las constituciones son hijas de su tiempo y de su espacio. Vivimos en un momento muy complicado del mundo, en un mundo en guerras, en un mundo atravesado por las nuevas tecnologías, atravesado por los discursos de odio. Creo que en ese mundo convulsionado, los santafesinos hayamos podido encontrar un camino para que haya una constitución que busque más igualdad, creo que es un mérito que va a ser muy valorado en el tiempo de esta generación de constituyentes. Una última, un pendiente que le haya quedado, algún tema en particular que usted pensaba o quería que se trate y finalmente no se pudo. No, no, a ver, participé de absolutamente todos los diálogos políticos, de todas las negociaciones, previo a la sanción de la ley, posterior a la sanción de la ley, cuando fuimos al debate electoral con las otras fuerzas, cuando conformamos la comisión, me siento parte de todo el proceso. En todo el proceso todos cedimos algo, todos conquistamos algo Ujú. y creo que esa síntesis es la mejor. Todo lo que cedimos fue para un objetivo superior y todo lo que se dieron para objetivos más propios de cada uno lo hicieron también por un objetivo superior y creo que esa es la gran enseñanza política de esta reforma y por eso el volumen político de votos que tiene cada uno de los No artículos. pudo Hermes Wiener, no pudo Antonio Fatti, no pudo Miguel Lifchil. Bueno, se pudo ahora. Fue el Eh, momento. es para ellos, fundamentalmente para Hermes y para Miguel, que no están con nosotros, pero que están, que lo sentimos muy, muy cerca siempre. Es para ellos también esta constitución. Muchas gracias, No, diputado. Muy vos. amable. Con la diputada nacional Germana Figueroa Casas, gracias por estos minutos. Preguntarle cómo ha vivido, cómo está viviendo esta última instancia de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. La verdad es que parece increíble, ¿no? Porque costó, no es tan fácil, ¿no? Trabajar, no había una hoja de ruta, porque no es algo que se hace siempre, sino que hacía 63 años que no se hacía. Así que más que tener los diarios de sesiones del 62, esto era todo nuevo. Y había que hacer ese camino poniéndonos de acuerdo, pero además, mientras tanto, ir limando asperezas, ir Ujú. viendo cómo lograr acuerdos. Así que creo que ha sido un proceso que además, yo creo una constitución más moderna, de futuro, también creo que ayudó a la institucionalidad de la política santafesina, ¿no? Esto de poder sentarnos y
y hablar y pensar en el futuro me parece que es muy importante. Unidos es un conglomerado de partidos muy heterogéneo que tienen diferentes posturas sobre diversas cuestiones. ¿Cómo se logró ese acuerdo o los consensos básicos como para justamente arribar a un proyecto en común? Y bueno, no fue fácil porque a lo mejor si a cada uno de los que integramos Unidos nos preguntan individualmente, Mm. y alguno te va a decir, y no es perfecta, no es lo que yo quisiera, porque todos tuvimos que ceder, pero creo que priorizamos la provincia, priorizamos lograr lo mejor posible y bueno, esto es parte, termina siendo matemático, hay que lograr los votos, hay que ponerse de acuerdo, las mayorías y tratar de ir, no dejar a nadie afuera, sino un día escuchar a uno, a otro y tratamos de, todos creo que cada uno de los integrantes de Unidos, y creo que de casi todas las, sí, de todas las fuerzas políticas, Mm. algo han aportado y se llevan de su alma, de sus pensamientos en la Constitución. Diputada, a usted le tocó presidir una comisión importante que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con la participación ciudadana. ¿Qué se ha logrado introducir a la nueva Constitución en este aspecto? Bueno, varios temas. Debo decir también que logramos un dictamen que tuvo unanimidad. Después en los artículos hubo alguna disidencia del tercer artículo, pero tener un dictamen que acompañaron todas las fuerzas políticas fue el tema de la causa Malvinas y de la Ujú. cláusula democrática. Y la verdad que eso también es muy positivo porque muestra que hay cosas que están por encima de todo. Entonces, la verdad que eso me lo llevo de mi comisión. Después, bueno, mecanismo de participación ciudadana, todo el tema tributario y fiscal. O sea, era como teníamos el tema de la caja, el tema de las cajas previsionales, o sea, muy amplia, con muchos temas, pero bueno, pudimos llegar a término. Hay un arduo trabajo, lo hablábamos con Clara García hace un ratito, con la presidenta de la Cámara de Diputados, por delante, porque se necesitan leyes complementarias, la aprobación de las cláusulas transitorias. Digo, la legislatura también va a tener un rol trascendente sobre esto, ¿no? Sí, sí, esto es bien como si uno estuviera construyendo un edificio, cimientos, base, y ahora hay que empezar a construir sobre eso. Así que esperemos que se haga con mucha seriedad, como se trató de hacer todo este trabajo, para, bueno, para que Santa Fe tenga como un empuje nuevo y un acompañamiento nuevo a lo que ya tiene Santa Fe, porque Santa Fe es una provincia emprendedora, que siempre está a la vanguardia. Bueno, la Constitución se tenía que adaptar también a eso. Una última pregunta, agradeciéndole estos minutos. Para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, en los hechos, ¿qué le va a significar tener una nueva constitución? Bueno, yo creo que hay algo muy importante en esta Constitución, que es mejorar las instituciones. Nosotros teníamos algunas cosas que Ujú. por la época en que habían sido y todo, no habían sido contempladas. Por ejemplo, la seguridad pública no estaba en la Constitución. Por ejemplo, el tema de estos fueros, que no se podía ni siquiera comenzar para investigar a un legislador. Ahora se pone límite, que antes había reelecciones, digamos, indefinidas. Todo eso, Hay una uno reforma dice, política muy importante ahí, claro, sí. y eso hace, las instituciones, mira, hubo hace 2 años unos premios Nobel, le dieron premio Nobel de Economía a gente que estudió cómo la economía depende de instituciones fuertes. Entonces, si nosotros tenemos instituciones fuertes, si la política, si no se permite la corrupción, vieron que también ponemos ficha limpia, o sea, todo esto hace que tengamos una mejor política y eso también deja de ser una máquina de impedir, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo Santa Fe va a ser mucho más transparente, mucho más, con mucha más renovación y todo eso hace a la calidad de vida finalmente de la gente. Diputada, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. La diputada nacional convencional por Unidos, Germana Figueroa Casa, con nosotros. Pausa y enseguida volvemos. Bueno, ministro Bastía, termina un proceso de reforma constitucional, 2 meses de trabajo, arduo por cierto, ¿qué saca de conclusiones de lo que ha dejado justamente esto? Hola Germán, buenas tardes, buen día. Para nosotros va a ser buen Sí. día. Eh, Creo que ha sido un tiempo muy importante de la institucionalidad santafesina.
que se consolidan muchos cambios, que se modernizan las instituciones santafesinas vinculadas a los poderes, que pone mucho equilibrio, como ya lo he dicho, que la Constitución no estaba escrita, que se fue construyendo aquí. Está ¿Le muy molestaron esas críticas de la oposición? No, no me molestaron. Sabía que no era así y que el tiempo ponía las cosas en su lugar, como siempre. Y es lo que pasó y es lo que tiene que quedar. Eh, Eso para mí es muy virtuoso. La incorporación de cuestiones trascendentes como la seguridad, que es un derecho para la ciudadanía, un deber del Estado ocuparse de la seguridad de los bienes de las personas, sobre todo de la seguridad de la vida de las personas, la responsabilidad fiscal, que se termine esto de los despilfarradores, gastadores, que después nos preguntamos por qué estamos como estamos, que si algún día tomamos crédito sea para hacer obras y no para gastos corrientes. La autonomía municipal, que reconoce a ese gobierno local, más allá del tamaño de una ciudad, de un pueblo, que es el lugar donde el ciudadano va en primer lugar a buscar una respuesta, la incorporación de derechos, las acciones positivas consagradas, el habeas data, el habeas corpus, la educación, Ujú. en definitiva, los derechos digitales, los datos que son consagrados un valor importantísimo en esta época que estamos digitalizando todo y que tantos cambios hay en la materia y que tanta revolución y tanta trascendencia. En definitiva, estamos logrando una constitución muy moderna, vanguardista en la Argentina, como ha sido siempre Santa Fe. Fue difícil ponerse de acuerdo en la coalición de gobierno, digo, entre los distintos partidos políticos, porque hay en diferentes temas distintas visiones, ¿no? Sí, pero es una práctica habitual. Nosotros en Unido trabajamos así y hacemos del diálogo, del consenso, de la búsqueda de posturas que trasciendan a las posiciones particulares e individuales, porque es la forma de ocuparse de los ciudadanos. Es lo que le hace falta al país. Aquí vino Provincias Unidas justamente para intentar tapar ese hueco que falta en la Argentina. Sin ninguna duda es que Provincias Unidas es una propuesta muy importante, novedosa, que muestra gestión, Ujú. que muestra diálogo, que acepta las diferencias y que le da soluciones. Todos los días busca darle soluciones a los habitantes de nuestro país, porque más allá del lugar donde vive cada uno, son de nuestro país. En un contexto nacional bastante complicado, ¿no? Sobre todo después del último domingo con la derrota del gobierno nacional en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que el resultado del domingo, en todo caso, es una foto de la situación, pero los momentos complicados de este país ya venían de antes. Ujú. Creer que los problemas aparecieron el domingo o que esta semana pudiera haber o no una cuestión macroeconómica difícil, yo creo que es reducir mucho el alcance de los verdaderos problemas que tiene el país. Ujú. Que evidentemente el gobierno nacional va a tener que tomar nota cómo se resuelven los problemas, que no es a los gritos y sin escuchar, y que no es generando o profundizando grietas y buscándose enemigos, sino al contrario, es con diálogo. Se lo ha notado muy crítico al gobernador Puyaro con la gestión Milei en los últimos tiempos, Mire, ¿no? nosotros hemos sido muy equilibrados siempre y siempre hemos dicho que cuando teníamos que acompañar, acompañábamos, Ujú. pero cuando se tocaban los intereses de Santa Fe y cuando se desconocía a nuestros ciudadanos, que nosotros defendemos intereses para nuestros ciudadanos, y que éramos atacados gratuitamente y que se nos cierran las puertas de lo que nos corresponde, lógicamente somos críticos de esa forma, cuando se nos niega lo que nos corresponde. A nosotros nos encantaría estar colaborando como lo hemos hecho más de una oportunidad, pero que se nos trate como corresponde y que a los santafesinos y a los argentinos se los trate bien,
y que se nos expliquen los problemas, pero que nos atiendan nuestras necesidades, pero no que nos vengan a resolver, pero que nos den lo que nos corresponde, que nosotros nos encargamos de resolver. Ministro, una última pregunta, agradeciéndole estos minutos. Y con respecto a la reforma, viene un trabajo importante también de la legislatura posterior, ¿no? Con las leyes complementarias. Sin ninguna duda, porque hay muchas disposiciones transitorias que tienen como objetivo la sanción de leyes particulares. Muchas gracias, es muy Gracias amable. a usted. Convencional Monteverde, bueno, estamos llegando al fin del proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. En principio, preguntarle cuáles son las conclusiones y cómo ha vivido justamente estos 2 meses. Bueno, la verdad que, a ver, con una situación, con una sensación amarga, si se quiere, de el gran desafío que teníamos en esta convención, que yo se lo dije el primer día al gobernador, el contexto político en el cual estamos haciendo esta reforma es que la mitad de la gente no está yendo a votar. O sea, que la mitad de la gente siente que la democracia no sirve. Y que por ende la actitud con la que teníamos que venir, independientemente del perfil ideológico de los partidos políticos, es, bueno, ¿cómo saldamos esa distancia entre la política y la gente? Lo que pasa arriba y lo que pasa en la vida cotidiana de las personas. Nosotros creíamos que la única forma era que esta convención hable de los problemas, de los dramas, de la angustia, pero también de los sueños y de los anhelos de nuestra gente, y no tanto de los problemas de la política. Lamentablemente, el gobernador no tuvo una mirada de estadista, de abrir el juego y que todos los sectores podamos escribir una parte de la Constitución, y por eso lo dije ayer en el recinto, esta es la Constitución de una parte de los santafesinos, que son las que votaron al gobernador. El resto de la oposición, y nosotros como una oposición responsable, acompañamos muchas cosas porque entendemos que cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustan, no las rompemos, sino que intentamos mejorarla, arreglarla o hacer una nueva, como yo creo que esta reforma dentro de muy poco va a tener que volver a realizarse. Pero yo creo que se perdió una oportunidad. Eh, Creo que la política no termina de entender la crisis que hay ahí afuera, y por eso nosotros tenemos una mirada crítica, pero entendiendo que hoy cada endija, cada pequeña grieta que esta constitución logró abrir en esa habitación oscura que muchas veces es el poder, bueno, la tarea que viene ahora, para los que, además de tener hoy circunstancialmente un cargo, somos militantes, es poder convertir esas pequeñas grietas en una gran ventana donde la política realmente se transforma en otra cosa. ¿Es una reforma a la medida de Puyaro, entonces? Yo creo que es una reforma a la medida del frente de gobierno, un frente muy contradictorio, donde, a diferencia de un frente diverso, que lo distinto lo hace más rico, acá hay contradicciones muy fuertes. Y lo vimos durante toda la convención. Esta convención fue una gran asamblea a cielo abierto para que el oficialismo se ponga de acuerdo. Vos tenés partidos como el socialismo, que quieren que los que más tienen más paguen, por ejemplo, en términos impositivos, y después tenés partidos como el PRO, que quieren que los más ricos no paguen ningún impuesto. Claro. Entonces, esas contradicciones que tiene el Frente de Gobierno, lamentablemente la trasladaron a la Constitución, porque buscaron redacciones que quieren decir todo a la vez y no dicen nada. Y eso va a ser un problema, porque la Constitución después la tienen que interpretar los jueces. Entonces, por eso hay muchos riesgos de que haya que volver a reformarla. Tenemos una gran oportunidad en el debate que sigue, que son las cartas orgánicas. Yo dije ayer en el recinto que nosotros vamos a ir a cada una de las ciudades que elija el camino de la autonomía y hacer su carta orgánica, que es su mini constitución, a que en esa constitución esté todo lo que esta constitución no se animó a decir, todo lo que esta constitución no se animó a avanzar y todo lo que esta constitución no se animó a incorporar. Yo di un dato muy concreto. Muchas veces cuando yo decía que esta era una constitución de un pedazo, no de toda la sociedad, que estaba dejando a gente afuera, me decían que estaba haciendo un discurso político de campaña. Y traje números concretos de mi ciudad, de Rosario, pero que se pueden repetir en toda la provincia. Cuando ellos decidieron dejar afuera a los barrios populares y a los inquilinos, es decir, a los santafesinos y santafesinas que trabajan todo el día y aún hoy no pueden tener su casa propia, cuando decidieron no ponerlos en la Constitución, están dejando afuera a 160.000 personas que viven en barrio popular, el 16% de la población, y al 38% que alquila. Es decir, el 54% de la gente que es la que trabaja y hoy no tiene casa está fuera de la Constitución. Entonces uno viene al recinto y escucha, esta es la Constitución de todos. Bueno, está bien, no es de todos. Digo, pudimos incorporar sectores, pero digo, me parece que hay cosas muy estructurales, muy básicas. Digo, porque que hoy en el siglo XXI, en una provincia que sobra tierra, que hay construcción, que uno ve que se levantan edificios todos los días, todavía haya gente que no tenga casa. Digo, me parece que cuando la política vuelva a hablar de las cosas más sencillas, cuando la política vuelva a hacerle útil a la sociedad, yo creo que vamos a vivir en un mundo
totalmente distinto. Bueno, ese desafío lo vamos a ir a trabajar Usted fue vicepresidente de la comisión de este tema de autonomía municipales. ¿Qué rasgo positivo y qué se le puede explicar para aquellas personas, la ciudadanía, dice, ¿y qué me va a cambiar a mí en la vida cotidiana? Bueno, a ver, yo creo que eso es uno de los avances, digamos, que era algo que Santa Fe estaba atrasada, porque en realidad la autonomía de los municipios ya la decretó la reforma del 94 nacional. Claro. Que la reforma, para la gente que nos está escuchando, es la posibilidad, para nosotros, hay distintas visiones, qué va a hacer cada uno con esto. Para mí es la posibilidad de que los que gobiernan ciudades dejen de tirarle el problema a otro y la responsabilidad a otro. Muchas veces nosotros nos pasa en Rosario, pero pasa en muchas ciudades, que el intendente dice, bueno, yo no tengo herramienta, el problema de tal, el problema de tal. Bueno, ahora la autonomía significa que la ciudad, el ciudadano, va a poder discutir y decir, che, ¿qué cosas que hoy no puedo hacer quisiera hacer? ¿De qué problemas me quiero hacer cargo acá, en mi ciudad, que conozco el territorio, que sé cómo resolver esos problemas y hoy me falta tal herramienta? Bueno, la puedo tener. Digo, la salud, la educación, la vivienda que hablábamos antes, muchos temas que hoy son monopólicamente del Estado provincial, la idea es poder descentralizar ese poder. Nuestra Ahora, visión eso es necesario también una redistribución de recursos por parte de provincia, una eso, discusión de fondo, ¿no? eso viene acompañado de los recursos, la Constitución lo dice, Ajá. no se transfieren facultades sin recursos, es decir, la autonomía es para potenciar a las ciudades, no para tirarles más problemas y menos soluciones, sino que es para potenciarlas. Por eso creo que tenemos que dar un debate muy profundo, porque detrás de esto, para nosotros, y es lo que vamos a buscar en las cartas orgánicas, nosotros decimos que hay que dar vuelta a la pirámide del poder. Digamos que hay que darle poder a los que están más abajo. Hay que llevarle, digo, estos lugares, los que se ven tan grandes, tan impolutos, son lugares lejanos. Nosotros necesitamos que la decisión esté en la esquina de tu casa. Que vos, si tu barrio se inunde, vos tengas la posibilidad de decir, che, la obra que hay que hacer para que nos dejemos inundar es esta, yo la conozco porque es en esta esquina. Bueno, eso es la autonomía. No poder decir, yo quiero poder resolver esto, darme el poder, descentralizar el poder. Rosario está más preparada para eso. Me parece que es de las ciudades de la provincia que Yo no más sé, esperó la autonomía municipal. ¿Puede ser? yo no sé, yo creo que eso tiene que ver con algunas maneras en las que se fueron dando los debates, pero yo insto y animo a los ciudadanos de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de Venado Tuerto, digo, Animarse. que vean a la autonomía como los que le puede dar más poder, no más problemas. Digo, porque es la posibilidad de tener más recursos, de que no decidan otros por nosotros. Digo, muchas veces se decide acá en Santa Fe, lo mismo que nos pasa en Argentina, que muchas veces se deciden en Buenos Aires problemas que son nuestros. En Santa Fe se reproduce esa lógica. Entonces, yo animo que las ciudades se den este debate, que puedan elegir a sus convencionales, armar esas cartas orgánicas, ¿por qué decidir, bueno, qué cosas son en nuestra ciudad, independientemente de la base que ya fija la Constitución? Digo, en mi ciudad, con mi particularidad, con mi modo productivo, cuáles son las cosas importantes y cómo organizamos un Estado para eso. Digo, nosotros tenemos la posibilidad de discutir los consejos municipales, por ejemplo. Hoy los consejos municipales representan al vecino o representan los intereses de los partidos. Yo creo que hoy representan más los intereses de los partidos, lo digo como concejal de Rosario. Bueno, pensemos en que se distribuya, que pueda haber concejales por barrio, donde esté más cerca, donde conozcan más ese territorio. Me parece que esas discusiones, muchas veces digo, no, es para Rosario, para la ciudad más grande. No, la autonomía es realmente para todo, porque básicamente la decide cada localidad. De una ciudad de 50.000 habitantes hasta una ciudad de 1.000.000, todos tienen en la autonomía la posibilidad de rediscutir el poder, las instituciones, la política, el Estado. Me parece que es una gran oportunidad. La reforma termina, este proceso culmina y la vida continúa y los problemas parecieran aumentar, ¿no? En un contexto nacional bastante complicado. ¿Cómo ve el escenario actual, sobre todo después de las elecciones del domingo pasado en provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que la elección de la Constitución empezó a marcar un camino. La elección de Rosario, donde logramos ganar después de más de casi 30 años, la ciudad que gana la oposición, y la elección de Buenos Aires, yo creo que lo que marcan es algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Que hay una mayoría social que no está de acuerdo con lo que está pasando. Que hay una mayoría social que siente que cada vez trabaja más y que tiene menos. Y que el esfuerzo nunca alcanza. Y que cuando prende el televisor y escucha que los gobernantes hablan de un mundo maravilloso y de todo lo que están haciendo y que hay que hacer más esfuerzos para esperar que mañana va a ser bien, bueno, yo creo que ya la gente se cansó. ¿Para cuál es el desafío? Con ese cansancio solo no basta. No basta solamente con decir, este gobernante no me representa, el presidente, el gobernador, el intendente. Tenemos que poder construir una alternativa diferente. Bueno, yo creo que tenemos en octubre una gran oportunidad con esta lista de unidad que construimos
el del Partido Justicialista, Ciudad Futuro, el Frente Renovador, 20 partidos, movimientos sociales, con la, con la cabeza de la lista que es Karen Terp, que expresa esta renovación, que expresa a las mujeres, en este momento también, donde tenemos un presidente que permanentemente ataca a las mujeres. Me parece que hay una gran oportunidad de decir, che, vamos a poner un freno a este modelo de crueldad, de odio, pero fundamentalmente vamos a construir lo que viene, vamos a construir el futuro, no miremos solamente con nostalgia al pasado. Tenemos que ser capaces de entender que lo mejor está por venir. Yo soy un apasionado en creer que lo mejor todavía no existe, que lo tenemos que construir nosotros, porque eso es lo que te da ánimo para levantarte al día siguiente. Si uno dice, che, mira, lo mejor de la Argentina pasó hace 10, 20, 30, 40, 50 años. No, lo mejor está por venir y depende de nosotros. Entonces me parece que ese empuje, esas ganas, creo que la lista de Fuerza Patria lo representa, que el domingo se mostró que es mentira que la sociedad argentina se haya derechizado. Yo lo vengo batallando de que ganó Milei. Argentina no se derechizó, no nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca, en el delirio anarcocapitalista. Simplemente hay una mayoría que está enojada y siente que nadie lo representa. Bueno, animémonos a representarla, hablemos de esto, hablemos de cómo hacemos para tener una casa, que nuestro hijo pueda ir a una buena escuela, en lo posible que la escuela vaya el hijo del médico y vaya el hijo del portero. Digo, cosas que han pasado también en este país, pero construyámosla con futuro. Entonces me parece que ahí esa gente nos está esperando. Hay una mayoría que nos está esperando, hay que ir a buscarla y mostrarle que yendo a votar puede cambiarla. Una última pregunta, ¿lo ha sorprendido las críticas de Puyaro al gobierno nacional en las últimas semanas? Bueno, también se lo dije en el recinto. Yo tengo una característica que lo que digo en público y en privado lo digo en la cara y se lo dije con respecto al gobernador. Digo, esta manera de hacer política, del focus group, de la encuesta, de pienso esto, pero si el clima de época va para otro lado, pienso otra cosa. Digo, Puyaro durante 2 años se cayó y estuvo en silencio siendo cómplice de cada uno de los atropellos del gobierno nacional para con nuestra gente, todos. Y el día que Milei pierde una elección, Puyaro se convierte en opositor. Digo, la gente se da cuenta que eso no es genuino, que parte, digo, ese nivel de oportunismo político, esto de decir una cosa cuando conviene y decir otra cuando, digo, de ese oportunismo también está hecha la crisis de representación política. Y la gente se da cuenta, yo creo que la sociedad prefiere alguien con convicciones que piense distinto, pero que se la aguante, que diga las cosas con coherencia, que diga lo mismo hoy que hace 10 años, aunque no piense igual. Ahora, lo que creo que la sociedad no tolera es este nivel de panquequismo, es decir, una cosa un día y otra cosa otro porque conviene o porque garpa. Nosotros no venimos acá a decir lo que en teoría está de moda y lo que se quiere escuchar. Nosotros venimos a decir lo que pensamos, lo que creemos, nuestras convicciones y para dónde creemos que está la salida de todo esto. Y lo decimos en todos los tiempos. Bueno, yo creo que eso es cuestión genuina, esa cuestión de convicciones y de valores, tarde o temprano la sociedad lo termina aprendiendo. Juan, gracias por estos minutos, No, muy gracias a amable. vos. Juan Monteverde, convencional de Más para Santa Fe. Pausa y enseguida volvemos. Katia Pasarino, ¿conforme con lo realizado en esta convención reformadora? Sí, la verdad que muy contenta, muy conforme y la verdad que todas aquellas expectativas con las que uno vino del norte fue realmente muy placentero, un equipo de trabajo muy, muy lindo, más allá de lo que ustedes pudieron ver, de algunas personas que por ahí no tenían las mismas energías para con la reforma. La verdad que primó la cordura, primó la madurez política y nos llevó a muy buen puerto. Así que muy contenta. Los consensos fueron necesarios en determinados puntos de la reforma, digo, en la cuestión política, en el capítulo judicial. La verdad que sí, a ver, cada uno, empecemos por la realidad de Unidos para Cambiar Sí. Santa Fe, veníamos con diferentes proyectos y cada uno cargado de ideología y cargados de contenidos. En lo que primero tuvimos que sintetizar, que costó, no fue fácil, pero dentro de todas las coaliciones también hay esto, diferencias. Y dentro de esa diversidad de pensamientos pudimos ir consensuando y ese mismo contagio de lograr esos consensos para adentro también hizo que podamos y que tengamos la capacidad de hacerlo para afuera, para hacerlo con el resto de los partidos políticos que están dentro de esta convención, con los diferentes representantes, sobre todas las cosas. Yo creo que acá hubo algo muy importante que pudo equilibrar a todos, que fueron la legitimidad que nos dio la participación de las instituciones y de la ciudadanía. Cuando uno abre el juego a la participación y busca el mecanismo para que la gente comparta sus propuestas o sus ideas,
La verdad que uno cuando viene con un montón de mapas mentales, ¿no? Concepciones, formas de ver la realidad. A mí ir a Rosario me hizo muy bien, escuchar a la gente de Santa Fe también, como al resto le hizo muy bien ir a Reconquista. Todo esto que pudimos ver y cuando íbamos bajando esos 700 y pico de proyectos, 107 en la comisión de régimen, fuimos viendo que había muchas coincidencias y fuimos tomando un montón de esos aprendizajes que venía cada ciudadano a compartir y creo que eso fue un llamado de atención y también una forma de esa escucha activa reflejarla en el proceso. Se habló mucho de la reforma de la autonomía municipal. Una cosa es para Santa Fe, para Rosario, para las grandes ciudades. ¿Qué pasa con los restantes municipios? ¿Qué pasa con Reconquista, por ejemplo? Lo primero que había mucho temor. Yo siempre pongo el ejemplo para que la gente nos entienda. Tiene que ver cuando joven está en su casa viviendo con sus padres y tiene que tomar la iniciativa de decir quiero ser independiente, quiero poder tomar mis propias decisiones, quiero tener un proyecto de vida independiente. La autonomía para los gobiernos locales sería algo muy similar. Sería poder tener las herramientas, el fortalecimiento institucional para poder llevar adelante las políticas sociales adaptadas a nuestra realidad, la realidad concreta, al día a día de la comunidad en donde nos desarrollamos. En ese sentido, había muchos temores, como le pasa a todos, el miedo de decir, ¿tendré la capacidad tributaria? ¿Qué recursos tengo para poder hacer esto? ¿Seguir asumiendo responsabilidades y competencias? ¿Estaré a la altura? ¿Habrá madurez institucional para que los intendentes, para que los consejos deliberantes, para que la ciudadanía toda pueda asumir esta gran responsabilidad que es trabajar en su constitución, en sus normas dentro de la ciudad? Bueno, eso en la diversidad lo que hizo fue que pensemos en dos tipos de regímenes municipales. Por un lado, los que tienen menos de 10.000 habitantes, que muchos no tienen los órganos legislativos aceitados, que nunca han tenido un consejo. Entonces dijimos, bueno, a los que tienen menos de 10.000 habitantes, dejemos que un orden jurídico pueda determinar las categorías. En Pasillo se comentó 3 tipos de categorías, los que tienen hasta 3.000 habitantes, de 3.000 a 5.000 y de 5.000 a 10.000. Todos van a tener, como hoy funcionaban, las comunas dejan de ser comunas, pasan a ser municipios, se de alguna manera unifica la concepción de municipios, la denominación va a ser para todos igual, se cambian los periodos, de 2 años pasan a 4, y lo que antes eran las comisiones comunales, hoy van a ser comisiones municipales con 3 o con 5 miembros, y algunos van a seguir, recordemos que hay ciudades que sin tener a lo mejor los 10.000 habitantes por diferentes motivos son ciudades, algunas porque han migrado sus habitantes y otras porque fueron decisiones políticas que fueron permitiendo que tengan la categoría de ciudad. O sea que ya tienen sus consejos deliberantes constituidos. Ahí van a tener que elegir si quieren continuar con esa estructura política o pueden a lo mejor adaptarse nuevamente a la ley orgánica de municipios, que nuestros legisladores van a tener 2 años para trabajar, actualizar y poder adaptarla a los tiempos que corren. Katia, ¿qué le cambia en la vida a la gente de esos municipios, esas comunas que pasan a tener un rango institucional mucho más importante? Bueno, los que tienen más de 10.000 habitantes van a poder armar su carta orgánica. Para ello van a tener que convocar elecciones y esa carta orgánica es la autonomía institucional. Es decir, por ahí muchas veces había mucha burocracia esperando las leyes, o las directivas de la provincia o las directivas de nación. Bueno, en estos casos van a tener que obviamente respetar las constituciones, pero van a poder adaptar sus normativas a las realidades más concretas, con su personal, con cuestiones de ordenamiento territorial, con cuestiones que hacen a que sea mucho más ágil y más práctico el gobernar en una determinada ciudad. Y por otro lado, y esto es muy importante, todos saben que aquellos que digan, bueno, yo quiero atender el primer nivel de salud, porque me parece que hay que terminar con la burocracia, tenemos que dejar de depender, bueno, si lo quisieran hacer, lo podrían hacer, obviamente si hay consensos políticos para eso, y lo que tienen que saber es que siempre que haya mayor competencia, la provincia sí o sí va a tener que hacer la transferencia de recursos. No va a haber mayor competencia sin recursos. Y lo otro que los gobiernos locales también tienen que saber es que ahora tenemos un gran desafío. Esa ley de coparticipación, que es la que ingresa el dinero mensual de lo que le llaman coparticipación primaria o secundaria, que es la coparticipación, un porcentaje que entra de nación y de provincia, que son los recursos que tiene cada municipio para funcionar. El legislativo, o sea, nuestros diputados, nuestros senadores van a tener 1 año para trabajar en la nueva ley de coparticipación. ¿Qué pusimos en el texto?
que nunca podrá, ese porcentaje, que hoy está alrededor de 13,43, si no me equivoco, nunca va a poder el porcentaje que se establezca en esa ley ser en desmedro de lo que hoy perciben nuestros municipios. A propósito de este tema, desde algunos sectores, puntualmente desde La Libertad Avanza, se indica que esto va a significar más impuestos y más gastos para la gente. ¿Qué se le responde? ¿Cuál es el argumento del oficialismo? Los municipios siempre tuvieron la capacidad tributaria, la capacidad fiscal de poder generar sus tasas, sus contribuciones, lo que hoy está en tela de juicio, los derechos de registro de inspección, los DREI, si corresponde o no corresponde, siempre con una prestación de servicios. Hay algunos que han generado impuestos, porque a ver, acá hay algo que es importante porque muchas veces uno hace demagogia con esto o lo utiliza políticamente para tratar de explicar lo que le conviene o asustar al electorado. Y la realidad es la siguiente a todos los ciudadanos. El artículo 123 de la Constitución Nacional ya en el 94 aseguraba las autonomías y le daba la autonomía municipal en 5 órdenes. El económico, que es esta posibilidad de generar sus propios ingresos. Ahora, acá hay límites, porque hay el Código Fiscal, hay leyes fiscales, no puede haber doble imposición, es decir, van a tener que ser muy creativos, pero muy creativos para poder hacerlo. Pero además, siempre el que autoriza o no son los consejos deliberantes y ahí tenés una amplitud de voces en donde no es tan sencillo. Entonces, por ahí la gente no tiene que asustarse. Y por eso te decía en ese sentido, hay mucho temor respecto, pero uno tiene que fortalecer los gobiernos locales para fortalecer la ciudadanía. Miren, cuando uno ve las ciudades tan grande y uno dice, ¿cómo hacemos para parar el éxodo urbano? Porque la verdad que ante tanta cantidad de gente, el Estado, no llega con las obras, con la infraestructura para poder contener los derechos de todos los ciudadanos, el agua potable, la infraestructura en energía, en luz eléctrica, cloacas, ni hablar, asfalto, o sea, todo lo que eso significa. Ahora, cuando nosotros ponemos en discusión los arraigos rurales, ustedes díganme, ¿cómo hacemos para que los habitantes de comunidades chicas elijan quedarse en su lugar, cuando la gente lo único que busca es vivir bien, es vivir tranquila, es acceder a la salud, es tener educación? Entonces, si nosotros damos vuelta la fórmula y decimos, trabajemos para que generar oportunidades en esos lugares en donde la gente a lo mejor no las tiene de manera más inmediata, trabajemos en el arraigo rural para parar el éxodo urbano. Y bueno, los gobiernos locales, las comunas más chicas también necesitan recursos. Entonces, en esa ley de coparticipación, a lo mejor yo insto a que no se tenga en cuenta únicamente el valor nominal en términos de cantidad de habitantes, sino también que se pueda ser más creativos a la hora de buscar criterios de coparticipación. Acá va a haber un trabajo arduo de la legislatura posterior, digo, de la jura de la nueva Constitución, ¿no? Con leyes complementarias y con un sinfín de cuestiones que tienen que ultimar para que esto se ponga en práctica, ¿no? Van a tener mucha labor legislativa y ahí vamos a tener que seguir estando nosotros, quienes, bueno, yo en mi caso soy concejal, pero tenemos que estar las instituciones y los gobiernos locales también apuntando un poco qué es lo que se pretende de esas leyes, porque la tarea acá no termina. Son principios rectores que van a llevar a que se legisle como decís vos. Y acá los grandes cambios, cómo van a ser las nuevas composiciones de la legislatura a partir del 2027, se cambia el sistema, ya no hay mayoría absoluta, va a haber un sistema de proporción DON, entonces ahí va a cambiar un poco las minorías en la composición. Por otro lado, se cambian los periodos, lo que antes era el trabajo ordinario del 1 de mayo, hoy empezamos el 15 de febrero. Claro. Entonces, van a tener un poco más de tiempo. No digo que los legisladores no lo querían hacer, lo que digo es que al no tener ese periodo, por ahí el trabajo de comisiones, para que la gente sepa, uno ingresa a proyectos, pasa a comisión, de comisión se tiene que poner de acuerdo, sacar un texto, pasar al pleno. O sea, todo eso muchas veces se dilata en el tiempo y lo que no van a poder hacer ahora con las disposiciones transitorias es dilatarlo en el tiempo. Van a tener que buscar los consensos para ponerse de acuerdo. Un pendiente, algún tema en particular que te hubiera gustado tratar y que no se pudo por diversas circunstancias. No sé si no se pudo tratar. Nosotros pusimos principios como regiones. Nosotros en el norte teníamos una gran esperanza de poder, viste que se habla generalmente de la región centro-sur, poder tener una región norte con todas nuestras situaciones climatológicas, de producción, de los grandes recursos naturales que tenemos y demás, de poder ya tener entablado en la Constitución las regiones. Eso pusimos el concepto de regiones y esperamos que haya una ley posterior que lo regule y que se consideren todas estas cuestiones. Pero bueno, a mí me hubiera gustado profundizarlo un poco más.
pero es lo que se pudo consensuar. Pero conforme Conforme, con sí, todo lo sí, realizado. creo que a partir de allí va a ser disparadores para las próximas legislaciones. Katia, gracias. No, por Gracias por favor. estos minutos. Gracias a ustedes. Katia Pasarino, convencional constituyente de Unidos. Hacemos una pausa en el observador y enseguida volvemos. Con la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García. Clara, gracias por estos minutos. En primer lugar, preguntarle cómo ha vivido este proceso de reforma constitucional en la legislatura. Bueno, ha sido muy vibrante porque justamente mi lugar, vivo en la Cámara de Diputados, ha sido Sí, la casa anfitriona. Así que hemos tenido muchísima gente, muchas instituciones, las audiencias públicas, las comisiones, las sesiones. Quiero hacer en eso un enorme agradecimiento al personal de la Cámara, que se ha multiplicado porque todo saliera muy bien, por atender muy bien, y creo que estamos llegando además a una constitución que va a ser la más innovadora del país, con 69 convencionales que, bueno, con sus diferencias, han logrado encontrar lazos de confianza, un método de trabajo, entender la dinámica parlamentaria, y hoy vamos a estar, bueno, entre hoy y mañana cerrando este proceso. A uno le da la sensación, no sé si usted coincide, que la gente, la ciudadanía se fue involucrando de a poco, Sí. Estaba como bastante ajena en un Sí. comienzo, y de a poquito se fue involucrando y fue participando a tal punto que hubo presentación importante de proyectos, Sí. ¿no? Es así, creo que quizá el momento en el que votamos fue uno de los momentos, incluso a nivel nacional, como con una cierta apatía. Sí. Yo creo que eso se está revirtiendo, lo estamos viendo, sí, en estos últimos 2 meses, en estas últimas semanas, que incluso algunos sectores que no se habían percatado o no habían participado, bueno, como que levantaron la mano y dijeron, che, escúchennos en tal y tal cuestión. Y eso es otra de las características. Ha sido una constitución que no fue cerrada, que no venía con un texto. No solo no venía con un texto de quienes conformamos la fuerza más importante, el oficialismo, sino que estuvimos abiertos a las otras fuerzas políticas y también a quienes desde la sociedad civil vinieron a hacer planteos. Muchas de las cuestiones se tomaron de esa vivencia de las audiencias públicas, de las instituciones, de las 700 presentaciones que por mesa de entrada se hicieron llegar. Es muy valioso. Usted es una mujer de territorio, recorre permanentemente la Sí. provincia, conoce como pocos las necesidades del sur, del centro, del norte. ¿Qué significará para aquellos municipios, comunas, pueblitos más chicos los derechos que se han incorporado en la nueva Constitución? Muchísimo, porque creo que si bien las grandes ciudades se llevan la autonomía, Sí. y va a ser muy importante, pero los pueblos más chicos se llevan primero 4 años en el gobierno. Y eso es trascendente, porque los presidentes comunales, sobre todo los más nuevos, que querían hacer algún proyecto más transformador, más de fondo, por supuesto lleva más tiempo, y era muy difícil en 2 años, porque al año y medio ya estaban en campaña. Entonces, esto les permite bueno, tener una jerarquía mayor en tiempo, y además las áreas metropolitanas, que para nosotros, después de haber tenido, por ejemplo, la experiencia de Rosario, que tiene un ente de coordinación metropolitana desde hace más de 15 años, que le brindó esas herramientas que a lo mejor desde un municipio solo le resulta muy difícil, pero unidos varios pueden planificar territorialmente en conjunto los servicios, digo, cosas desde el transporte, los residuos, el turismo, el agua. Ha sido muy beneficioso. Así que me parece que sí, que va a cambiar la manera como los gobiernos locales más chicos puedan llevar adelante su gestión. Rosario está consustanciada con la autonomía municipal, Sí, desde hace sí. mucho tiempo está Sí. peleando. Esta nueva norma, en los hechos, ¿qué le va a significar? Bueno, va a poder primero dictar su propia carta orgánica, su propio estatuto, ¿no? Una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que es más grande incluso que muchas provincias. Sí. Digo, desde cómo elegir los concejales, es decir, si podrán ser por barrio o por, en fin,
algún tipo de cuestión de orden geográfico u otras divisiones en las cuales quieran tener más fortaleza. Por supuesto, a planificar de una manera más autónoma. Hay leyes que han quedado, bueno, en el tiempo, mucho más allá del tiempo, desde cuando incluso cuando se cambia en el 62, los intendentes eran delegados del gobernador. Así es. Y muchas leyes quedaron atrasadas, ¿no? Así que me parece que va a ser un proceso muy bueno. El ex gobernador Miguel Lifchit luchó mucho por la reforma de la Constitución, no se pudo dar en su periodo de gobierno, pero se da ahora. ¿Qué sensaciones tiene usted frente a esto? Bueno, creo que cierra un ciclo. Miguel tuvo una convicción reformadora muy fuerte. Él era un hombre innovador en su manera de hacer política, en cómo buscaba la participación, cómo buscaba las opiniones diferentes y cómo buscaba crear puentes de futuro. Y me parece que eso es un líder. Por supuesto que hay que administrar bien el día a día, digo, las cosas tienen que estar bien hechas, pero crear futuro es la diferencia con un gran líder. Y eso era Miguel. Así que yo tuve en el año 2018 el orgullo de ser una de las voces que defendió aquel proyecto de reforma que él presentó, aún sabiendo que no estaban los votos. No era quizá el momento histórico, lo es hoy. Así que cerramos una etapa y se abre una nueva en su honor, porque además muchos de estos títulos de preceptos constitucionales, ahora hay que transformarlo en leyes. Claro, por supuesto. Así que vamos a tener una gran tarea por aquí. Ahora viene un trabajo arduo de la Sí. legislatura, ¿no? Porque Sí. terminado el periodo de la convención, empiezas a tratarse seguramente el año que viene, usted nos dirá. No, seguro este año ya Este empezamos, año sí, la ley seguro. complementaria, las Y bueno, cláusulas porque vos fíjate, transitorias. todo lo que cambió en la política para hacerla más cercana, más transparente, más eficiente, todo el capítulo de la justicia, todos los nuevos derechos, lo que hablábamos antes de los gobiernos locales, digo, hay en fin, una cantidad, digamos, de leyes que sí va a haber que estudiar, reformar, pero bueno, nos encanta, no le tenemos miedo. Clara, gracias por No, estos a minutos. ustedes. Clara García, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia. Ministro Lisandro Enrico, bueno, termina un proceso arduo, de mucho trabajo, de mucho consenso, ¿por qué no decirlo de esta manera?, de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son básicamente sus conclusiones hasta ahora? No, creo que lo más importante es el carácter histórico que tiene esta reforma. Con el tiempo que demora hacerse una reforma, ¿cuánto pasa entre una reforma y otra, no? Nosotros por ahí medimos los tiempos en la vida cotidiana, 4 años, un gobierno lo que dura, un mundial de fútbol, los campeonatos, pero la recurrencia en el tiempo que tiene una constitución es casi la recurrencia del paso de un cometa, muy de vez en cuando. Bueno, nos tocó el honor, elegidos por el pueblo, de ser los que participemos de este proceso de reforma, que pasará a la historia como la reforma del 25. Y bueno, y el tiempo va a ser el encargado de decir si estuvo bien, si fue una reforma virtuosa o no. La aplicación y el paso del tiempo es la que consagra todo esto. A priori, para usted, ¿cómo la calificaría? ¿Qué sensaciones tiene sobre lo que se ha aprobado y sobre lo que se ha acordado? De todas las reformas que tuvo la provincia en su historia, arrancando del siglo pasado, esta es la más legitimada, porque acá han participado todos, acá ningún bloque se retiró, acá no hubo proscripciones, el pueblo eligió a sus convencionales por el voto, inclusive los bloques más opositores empezaron y terminan la convención sentados en sus bancas. El grado de legitimación no la tuvo ni la del 62, que tuvo de renuncia, ni la del 21, que fue anulada por el gobernador, ni otras que eran hechas por los diputados y senadores. Esta es una convención hecha y derecha. Después, obviamente, el tiempo dirá. Varios convencionales coincidían en que la participación de la gente era prácticamente nula en el comienzo, digo, de la convención, que se fue involucrando en el transcurso. ¿Usted también piensa lo mismo, que la gente se fue sumando de a poquito a este proceso? Y hay un sector de la sociedad santafesina que lo va a seguir al tema, la mayoría de los santafesinos, seamos sinceros, el tema no lo tienen, no está en su interés. Esto es la gran mayoría ahora de la sociedad civil que está de alguna manera
que vive en las instituciones, en las entidades de la provincia o en las instituciones del poder público, sí estaban todos participando de una u otra manera y fueron escuchados y fueron convocados y dialogamos en el medio para ver de qué manera hacemos esta constitución. El capítulo judicial es una pata importante que se ha discutido en esta constitución. ¿Qué justicia va a tener Santa Fe a partir de ahora? Va a tener una justicia con con menos concentración de poder en un solo órgano, que antes la Constitución del 62 establecía una Corte Suprema de Justicia en la cúspide, una columna única de justicia. Hoy, con la aparición del Ministerio Público, es como que se equilibra el poder, con los topes al ejercicio del cargo en los 75 años también hay un límite a la permanencia en el cargo, o sea, es parte del espíritu de esta reforma constitucional, límites a las reelecciones. Nadie en Santa Fe va a poder tener un mandato de 4 años seguido de otros 4 años, punto. Ese es el límite a partir de ahora. Decirle adiós a las reelecciones indefinidas, 4 o 5 periodos, está bien, y lo mismo pasa en la justicia, como preguntás. El procurador de la Corte dura 5 años, el fiscal general dura 5 años, el defensor general dura 5 años, el tope máximo para todos los cargos del Poder Judicial es hasta los 75 años. De alguna manera cierra una discusión que se dio hasta en la Corte Suprema, cuando algunos jueces que tenían más de 85 años pedían seguir estando y la Corte tenía que decir, esto yo creo que ordena bastante en lo que hace al Poder Judicial. A partir de ahora, este proceso que se aprueba rige una vez que las leyes complementarias, que las cláusulas transitorias se aprueben posteriormente en la legislatura. ¿Es así? La Constitución rige a partir de que sea jurada por los convencionales y se publique. Ya empieza a regir. Obviamente que hay cambios, muchos cambios, por ejemplo, la modificación de las leyes de municipios y comunas, por ejemplo, la nueva organización del Ministerio Público, o sea, fiscales y defensores, la nueva ley de habeas corpus o de recursos de amparo, que para que se operativicen tienen que tener una ley que las regule. O sea, toda constitución tiene 3 periodos. El periodo preconstitucional es la ley que te dice convocar al pueblo a elegir a los convencionales, la ley imposible que nadie lo pudo socar. Ese es el periodo preconstitucional, que además es el periodo que es la ley que dice qué es lo que se puede modificar, da el marco. Después tener el periodo constitucional en sí, que es la convención, que es lo que está aconteciendo ahora, lo que sucede ahora, que está por terminar esta semana, y después tenés el periodo post-constitucional, o sea, lo que sigue, que son todas las leyes que tienen que ir ayornándose para darle forma a las reformas que hizo la Constitución. Ese periodo en el tiempo puede durar años. Santa Fe, creo que tenemos un plazo para poder hacerlo 2 años, así que todo un periodo legislativo fuerte. Una última pregunta, ministro, agradeciéndole estos minutos. ¿Qué le responde a aquellos sectores que criticaron fuertemente este proceso de reforma constitucional, que está hecha a medida del gobernador por la reelección, que en el ámbito judicial hay una intromisión del Poder Ejecutivo justamente en la justicia? ¿Qué se le responde desde el oficialismo? Por partes. En el Poder Judicial lo que no hay es una intromisión del Poder Ejecutivo, porque se crean 2 órganos, uno de selección de jueces fiscales y otro también de enjuiciamiento de jueces y fiscales, donde en los 2 órganos participan colegios de abogados, universidades, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, fiscales, defensores, jueces, todos menos el Poder Ejecutivo, por lo cual no hay intromisión. Obviamente que el Poder Ejecutivo sí tiene la responsabilidad de mandar el pliego para la designación de un fiscal o un juez de defensa. Después lo que se opusieron a la reforma constitucional, bueno, ha pasado aquí en la convención, han decidido no ser parte, fueron elegidos, yo creo que desaprovecharon una oportunidad porque creo que el que los votó para que de alguna manera sus ideas estén expresadas en la Constitución, no para que la miren de afuera y diga yo no voto. Hay un bloque que vota de los 160 artículos, más las convenciones, las cláusulas que son 27, son 187, de 187 votos, cláusulas, la Libertad Avanza vota nada más que 3. Sí, incluso adelantan que el viernes no van a jurar algunos de ellos la Constitución. Y el otro bloque, el de Amalia Granata, de 187, vota nada más que 2. O sea, creo que la gente lo votó para que sus ideas estén expresadas en la Constitución y en el debate. Decidieron no participar, no debatir. Creo que de una manera
no trajeron la voz de tanta gente que lo votó a esta ¿Hay convención. un desprecio hacia el proceso constitucional, cree usted, por parte de esos sectores? Siempre pasa que hay boicot, siempre en toda reforma constitucional tiene un grupo de gente mayoritario que acompaña el momento histórico, tiene un grupo minoritario que está en contra. Pero yo rescato lo que dije al comienzo. Tanto unos como otros empezaron la convención ese lunes 14 de la mañana y terminan la convención hoy, estuvieron presentes todo el proceso, legitimaron, sentados en sus bancas, todo este proceso. Ahora sí, la última. Usted es convencional constituyente por Unido, también es ministro de Obras Públicas de la provincia. Y como tal, todavía sigue lidiando con el tema de las rutas nacionales y esos pedidos que se le ha hecho al gobierno nacional. Totalmente, la verdad que hoy publicábamos un caso de un hombre que rompió, destrozó el auto en la ruta nacional A012, una ruta cortita de 66 kilómetros que está dentro de Santa Fe, y le recordaba yo que hace un año que le estamos pidiendo al gobierno de Milei, no que la repare, no que nos dé fondo para, que nos dé la ruta, o sea, que nos la ceda, nos hacemos cargo nosotros para repararla, ampliarla, hacer los cruces como corresponde, con rotonda, con puente, donde haga falta. Es la ruta por donde sale la producción, gran área del país. Y la verdad que en Buenos Aires lo que tenemos es un gobierno cerrado, una porteñocracia, de funcionarios que viajan en helicóptero y en avión, que más allá de la General Paz no registran nada, y por eso le va como le va en las elecciones, ¿no? Por eso la gente que les dio el apoyo, dio la confianza, le dijo, no, así no se gobierna un país. ¿Por qué? Porque mientras el presidente y todos sus funcionarios viajan en helicóptero, en avión, la sociedad común, vos, yo y todo, viajamos en auto y padecemos la ruta nacional. Yo te lo digo como ministro de Obras Públicas por lo que es mi área, pero le digo, no es que le estamos pidiendo que reparen ruta, estamos pidiendo que la cedan a la provincia para que nosotros nos hagamos cargo de reparar algo que no nos corresponde. Es como si vos tenés que reparar la vereda al vecino, porque no podés entrar porque te está llena de... Bueno, dice, mira, yo te la reparo, permitime que te la repare. Y Ok. ni eso te deja. Entonces, bueno, eso es lo obtuso, lo cerrado, lo complicado de gente que no está preparada para la gestión, sino que solamente está preparada para ver un Excel que dice déficit fiscal, equilibrio fiscal, y fuera de eso, fuera de esa mirada, no tienen capacidad de registrar nada. Ministro, gracias. Gracias como Gracias a siempre. ustedes. El ministro de Obras Públicas de la provincia, convencional por Unidos, Lisandro Enrico con nosotros. Ya volvemos. Y hemos llegado al final del programa de hoy, cargadito en cuanto a información, con muchos entrevistados. Muchos de ellos van a estar jurando en un ratito nada más, apenas terminemos ahora con ustedes. En una hora más van a estar jurando por la nueva constitución, en un hecho trascendente para toda la provincia, un hecho que no se daba desde hace muchas décadas, desde el año 1962. Llegamos al 2025, en la reforma del 25, así se la ha denominado. Así la van a conocer seguramente las generaciones futuras y es la que va a regir para los próximos años a todos nosotros, a todos los santafesinos. El agradecimiento de siempre, porque es el último programa que hacemos desde aquí, desde la legislatura. Hemos acompañado prácticamente todo el proceso de reforma constitucional, llevándoles a cada uno de ustedes los pormenores, los dictámenes, los detalles, los acuerdos, consensos, disensos, absolutamente todo. Se lo hemos contado acá, lo hemos compartido incluso con los propios convencionales, así que estamos terminando una etapa muy linda del año también para nosotros aquí en el Observador, seguramente a partir de la próxima semana ya desde estudios. Gracias por acompañarnos, como siempre, 102.5 del dial, el Observador Santa Fe, el Observador Santa Fe en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram. De nuevo, el agradecimiento y los espero el viernes a partir de las 3 de la tarde, como siempre, aquí en El Observador. Gracias.